Gracias. Quiero agradecer muy sinceramente la señal de confianza que me ha dado la Junta Nacional de la Democracia Cristiana esta tarde al pedirme estar disponible para los desafíos que nuestro partido y que Chile demanden. Agradezco y he conocido de esta solicitud a través de la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frey. Sus máximos dirigentes han demostrado que tienen conciencia de los momentos complejos que vive el país. Tal como señalé la tarde de ayer, quiero reiterar que la situación en que se encuentra Chile y los resultados de las elecciones realizadas en el último fin de semana nos deben hacer reflexionar a los partidos, a todos los partidos, a aquellos que creen haber ganado y a aquellos que claramente fueron derrotados. Por eso ayer fui clara, una decisión responsable para un partido como la Democracia Cristiana y para los partidos que pertenecen a la centroizquierda sería esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente, intentar al menos entender en lo profundo el resultado electoral y lo que sucede en el país y asumir lo mal que se ha hecho y rectificar. En un escenario de reencuentro del progresismo con Chile, pueden tener la certeza que no solo yo, sino también otros y otras, estaremos siempre disponibles para servir a Chile. Tengo la firme convicción de que la oposición requiere unidad de propósitos, y esa unidad no se logra con improvisación, sin ser capaces de construir una plataforma programática común. A eso debemos abocarnos. Los chilenos y chilenas deberemos afrontar la reconstrucción del país. Para ello es indispensable recuperar la gobernabilidad y la paz social que este gobierno ha destruido. Sin unidad política y social, sin una mayoría clara y contundente, esta reconstrucción será imposible. Las cosas tienen su tiempo y cada día tiene su afán. Hoy debemos construir unidad y escuchar de manera sincera al país. No pensar en candidaturas ni en aventuras personales, por mucho que los plazos legales presionen. La centroizquierda debe generar condiciones que objetivamente le permitan ser alternativa de gobierno antes de inscribir candidaturas. He resuelto continuar por este camino, desde mi actual rol, para seguir aportando a la unidad política y social de nuestro sector, seguir escuchando con seriedad y aprendiendo de Chile y de su gente. Reitero, quiero agradecer muy sinceramente la señal de confianza que me han dado desde la Junta Nacional de mi partido, de la Democracia Cristiana, esta tarde, al pedirme estar disponible para los desafíos que Chile demande. Por cierto, lo he estado y siempre estaré disponible para poder aportar a la unidad de la oposición, a la unidad de la centroizquierda y pensando siempre en el bienestar de Chile y de todos los chilenos. Muchas gracias. No hay pregunta, no hay espacio para preguntas, y un poco entonces era correcta la interpretación que habíamos hecho del último párrafo del día de ayer, porque lo leyó textual. Claro. Así es. No eran 24 horas de espera, sino que no, era más. Claro. Ascanio. Y es como imposible no estar de acuerdo con esa declaración. Quiero decir, si uno está en la política, las personas que están en la política tendrían que pensar de esa manera. Es absurdo hacer cosas sin haber pasado el proceso que ella describe, digamos. Ahora, este es el funeral de Jimena Rincón y de la dirigencia demócrata cristiana que ya había renunciado, digamos. Pero esto significa un cambio de línea, que pueden ser matices. La Democracia Cristiana es un partido muy enredado, del cual uno de repente pierde de vista cuáles son las diferencias, digamos, ¿no? Así que vamos a entrar en ese proceso, pero ellos las conocen en lo interno
mejor que nosotros. Y desde luego va a tener que negociar con un sector que también está un poquito pasado a revoluciones, digamos, acelerado, con sensación de derrota, con pánico a la desaparición, con pavor de ser engullido por otros partidos, digamos, con la percepción de que se terminó un ciclo histórico y de que se están yendo por el desagüe, por así decirlo, digamos, ¿no? Es un estado psicológico bastante malo, diría yo. Bueno, ¿y cómo ves, Ascanio, la posibilidad de que se repita un escenario como el del 2017, en que la Democracia Cristiana llevó a una candidata a la primera vuelta, que fue Carolina Goich en ese momento, que compitió con Alejandro Guiller y con Beatriz Sánchez y Sebastián Piñera, que ellos sí habían participado de las primarias legales, a diferencia de lo que pasó con la nueva mayoría en esa elección? Porque Jimena Rincón, y aquí lo hemos recordado, había insistido que de ninguna manera el camino propio, pero dicen al interior de la DC que es muy distinta a una candidata como Yasna Proboste que como Carolina Goich. Claro, lo que pasa es que todo esto está bastante condicionado a la elección legislativa, oye, de diputados y senadores, ¿no? Ya conocemos la experiencia, tenemos bastante conocimiento de la experiencia digamos, de presidenciables que los candidatos a diputados o a senadores no quieren salir en la foto con ellos, o quieren salir con otro, que es peor, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión que está amarrada y las elecciones son además simultáneas, por lo tanto las dos cosas tienen que quedar ajustadas si es que antes de llegar a la elección. Por lo tanto, allí donde no exista pacto parlamentario, tampoco va a haber pacto presidencial. Eso me queda a mí translúcido. Entonces va a depender mucho de eso, cómo se configuren las alianzas de aquí en adelante. ¿Y cuánto va a influir el resultado, crees tú? Porque uno siente que la conformación de la Convención Constituyente, el reordenamiento del mapa político, la cesión de poder que implica para los partidos tradicionales, la forma en que se configuró la Constituyente, va a pesar mucho a la hora de establecer los pactos y las listas pensando en el Parlamento, sobre todo que ahora desde la propia Convención, los que dieron la sorpresa, básicamente la lista del pueblo, incluso desde Apruebo Dignidad, están empezando a intentar correr el cerco para que operen de alguna manera los mecanismos que operaron en la elección de la Convención Constitucional para hacer un Parlamento más qué sé yo, representativo, diverso. Claro, para mí está claro que la elección, desde el punto de vista de los partidos, la elección del domingo fue asumida con bastante frivolidad, digamos, ¿no? Con poco profesionalismo, con baja dedicación, con una cierta liviandad de pensar que más o menos la tenían ganada o que tenían ganado determinados puntos. Piensen ustedes que la derecha andaba asegurando que tenía un tercio, lo cual es como absurdo, digamos, ¿no? Y esto ha sido un campanazo, digamos, ¿no? Que los llama a poner atención a las normas que vayan a establecer y a la manera en que desarrollan tanto la selección de candidatos como las campañas posteriores. Yo creo que lo peor que les puede pasar es que empiecen a amarrarse a plazos, digamos, burocráticos, ¿no? Uh-huh. Cuando el problema de político hoy día no tiene nada que ver con los elementos burocráticos. Pero lo tienen muy complicado, ¿eh? Eso hay que decirlo. Oye, Ascanio, yo haría así como hacen en las tramitaciones legislativas, una reserva de constitucionalidad. Yo haría una reserva aquí también para conocer los detalles de esto, porque uno puede pensar, por lo menos periodísticamente ahora lo podemos decir, el que teníamos la hora de las 8:30 en donde se iban a inscribir en la primaria el PC, el Frente Amplio y el PS, era una cuestión que ya lo sabíamos hace harto rato, ¿ya? O sea, trascendido político, eso ya estaba instalado. Claro. Y eso iba a ocurrir con o sin la DC. Mi pregunta es si aquí salió Yasna Proboste
con ese discurso que uno tiene que entender lo que es así, porque no se desdijo de sus palabras de ayer, habría sido muy raro, pero si además estaba en el fondo la situación de alguna, ¿cómo decirlo? Algún costo que se pague más adelante, de una especie de el PC se fue para el otro lado y quedamos solos. Y aquí no era cuestión de subirse o no subirse, o si realmente tampoco aceptaban que nos subiéramos, porque ¿qué pasaba si Jasna Proboste salía ahora a hablar y decía si estoy, y después se iban a inscribir los otros 3 y lo dejaban solo? Porque tampoco lo sabemos. Entonces, lo digo por la conformación de parlamentaria después. Y un chiste para terminar y darte el pase, que suena un poco gracioso, pero aquí nadie le preguntó al Partido Radical. No sé, el Partido Radical aquí no ha aparecido. Las hordas que apoyan a Carlos Maldonado. Sí, yo sé que Carlos Maldonado tiene humor, así que por eso podemos hacer este chiste. Yo creo que le han preguntado, salvo que ya hayan además incurrido en las malas maneras, además de histeria, hayan incurrido en las malas maneras. La mala educación. Claro, pero mira, sí, tú tienes razón, hay que hacer esa reserva, pero lo que dice Jasna Proboste es esto, ¿no? Que no hay que amarrarse a estos plazos obligados y en el fondo, si va a haber un mecanismo de primaria o de otra forma, hacerlo de manera algo más informal que lo que los mecanismos legales exigen, digamos, como se ha hecho en otros casos. Recordemos que ha habido candidatos elegidos en primaria que después no han ido a la elección, ¿no? Sí, caso claro. Longueira. Sí, claro. No sé, mi duda es si la pasada, el giro hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera, del PS, y ya no con su aliado tradicional en tanto tiempo para una primaria, tiene amarrada una cosa parlamentaria igual, por debajo. Debe tenerla, no tiene que tenerla. O sea, si no la tiene sería un suicidio. Claro, tiene que tener por lo menos un pretinglado, digamos, un prearmado, ¿no? Ascanio, nos queda 1 minuto y medio, pero quería aprovechar de hacerte 2 preguntas en una. ¿Te sorprendió el resultado de la derecha en la elección? ¿Y qué podemos esperar de un cambio de gabinete que ha trascendido, se concretaría en las próximas horas? Mira, no me sorprendió mucho, no me sorprendió nada en realidad, no me sorprendió nada porque lo que veía es que la derecha consistente y repetidamente, majaderamente, estaba apostando a obtener 1/3 en la convención, cosa que a mí siempre me pareció ridícula porque la cuestión del tercio no es para tenerla en un grupo amarrada en un pañuelo. La cuestión del tercio es un debate punto por punto, tema por tema, digamos. Y apostar a 1/3 siempre va a ser una posición de perdedor, pues. Es una posición minoritaria de partida, digamos. O sea, si tú partes como renunciando a que puedes ganar. Entonces a mí siempre me pareció que a la derecha no le podía ir bien con ese discurso, tampoco le podía ir bien con esta especie de permanente vacilación entre si está con el gobierno, está totalmente en contra de él, si rompe o se mantiene cerca. Toda esa oscilación yo creo que desalentó a mucha gente, enojó a otra tanto. Y produjo el resultado que tuvo, digamos, frívolo, ¿no? Un comportamiento frívolo. Y claro, el gabinete hoy día importa bien poco, la verdad, si es que no cambia a última hora, cosa que se ve tan difícil, el estilo del presidente, ¿no? Si no va a poner un gabinete con poder y con autonomía, bueno, da un poco lo mismo que deje a quien deje, ¿no?